¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios me los bendiga una vez más. Aquí estamos, seguimos adelante en nuestra semana de evangelismo. Sálvame, Señor. Recuerden que esta es una exclamación, una frase exclamativa. Sálvame, Señor. Una petición profunda del corazón y que esperamos que el Señor conteste durante estos días. El Señor nos va a salvar. El Señor nos quiere salvar, de hecho, y tiene el poder para hacerlo. Quiero compartir contigo un versículo poderoso, pequeño en cuanto a texto, pero profundo en cuanto a significado. Lo encontramos en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, el versículo 21. San Mateo capítulo 1, verso 21. Y dice así, y llamarás su nombre Jesús, Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Oremos. Querido Padre, una vez más, queremos invocar tu presencia para que al abordar tu palabra lo podamos hacer con la certeza de que hay un consejo para nosotros, con la certeza de que nos hablas directamente a nosotros. Utilízanos ahora y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, un texto corto pero profundo. Y llamará su nombre Jesús. Y el mismo ángel que se le aparece a la madre de Jesús le da la razón del por qué aquel nombre. ¿Por qué Jesús? Todos nosotros sabemos que Jesús significa Salvador. Y el ángel le da la razón, le dice, llamará su nombre Jesús porque ese nombre significa Salvador y porque Él salvará al mundo de sus pecados. Un mundo que, por cierto, del cual tú y yo formamos parte. Un mundo del cual tú y yo somos parte en este momento. Y necesitamos salvación. Y la escritura dice que Jesús por eso nació aquí en la tierra, para darnos salvación, porque Él es el Salvador. En otras palabras, todo aquel que acepte al Señor Jesucristo, que lo lleve a su vida, a su corazón, a su mente, que acepte a Cristo como Jesús, como su Salvador, será salvo. Y eso es lo que dice la Escritura. Para eso nació Jesús en esta tierra. Y el nacimiento de Jesús no puede ser, no debe ser en vano en la vida tuya o en la vida de cualquier ser humano. Pero lamentablemente perdemos de vista a Jesús en la tierra. Lamentablemente hay muchos que ni siquiera quieren ver a Jesús cuando es la única forma de salvarse. Sin embargo, lamentablemente el mundo está en pecado. Quiero decirles, mis amigos, que a veces nos complicamos en la vida buscando la razón de ser, buscando la esencia de la vida, buscando respuestas a nuestra existencia. Nos complicamos con situaciones que aparentemente necesitamos dinero y no lo tenemos y nos volvemos locos, o necesitamos una casa y no la tenemos y nos acomplejamos, o necesitamos un carro y no lo tenemos, entonces nos deprimimos. Por cualquier cosa nos desenfocamos, pero en realidad lo más importante para nosotros, seres pecadores, en este mundo es encontrarnos con Jesús, con el Salvador del mundo, con el Cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Si el mundo se detuviera en su afán y en su locura, en su actitud hostil, se detuviera en este momento para enterarse de que hay solución para todos sus problemas y que su problema básico es el pecado y que en Cristo hay solución. Mire, habría más rostros iluminados en la tierra, habría menos envidia, habría menos celos, habría menos contiendas, las guerras quizás se extinguirían de la faz de la tierra si nosotros nos encontráramos con Jesús. En cierta oportunidad, una compañera de la universidad me comentó algo. Ella estaba un poco turbada y fue a la biblioteca porque necesitaba, no sabía qué necesitaba, pero se sentía mal, estaba turbada. Así que empezó a ver en la biblioteca de nuestra universidad adventista aquellas paredes de libros enormes, grandes, enciclopedias,
enciclopedias de historia del cristianismo, enciclopedias de profecía, enciclopedias de historia universal, enciclopedias de predicación, de homilética, de hermenéutica y de tantas otras ramas de la teología y de tantos otros saberes humanos. Pero nada de eso le llamó la atención, decía ella. Sin embargo, no se detuvo allí. Ella siguió buscando: Señor, dame, dame, necesito algo. Y ella me comentaba que finalmente su mirada se detuvo en un pequeño rinconcito donde había un pequeño librito aparentemente insignificante con relación a todos los demás ejemplares que había allí. Era un pequeño librito desgastado, feo en cuanto a apariencia, pero algo le llamó la atención. Era chiquitico, era un librito pequeño y le llamó la atención profundamente. Inmediatamente su corazón, su mente se conectaron con la vista, se conectaron, y entonces aquella joven tomó ese libro, y ese libro tenía un título en el lomo, tenía un título acá, y el título, ¿sabe cuál era? El título era Jesús, solamente Jesús, solamente Jesús, nada más, nadie más, nada más que Jesús. Y entonces eso cautivó su atención e inmediatamente tomó ese librito, se sentó y empezó a leerlo de manera muy entusiasta. ¿Y saben qué? En poco tiempo aquel libro había sido leído, en poco tiempo aquel libro había sido digerido en el alma y en la mente de aquella joven. ¿Qué era lo que necesitaba? Necesitaba Jesús. Ella entendió que no necesitaba leer tantas enciclopedias en esa hora. Ella necesitaba era leer, era encontrarse con Jesús. Y después de haber leído, por supuesto, oró, tuvo una comunión con el Señor y su problema se fue, se fumó. Porque realmente el problema del hombre, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas y me ves, el gran problema de la humanidad reside en la ausencia de Jesús. Si Jesús no está, entonces hay problema. Pero si Jesús está, los problemas se van, se diluyen, porque Él es el dador de la vida, porque Él perdona a los pecadores de sus pecados, porque Él nos libra de la condenación y porque Él está dispuesto a darnos una vida ejemplar, una vida iluminada, una vida consagrada, una vida llena de paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor Jesucristo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Esa paz que ningún ser humano es capaz de ofrecerle a otro, esa paz la puede dar el Señor Jesucristo y es gratis, simplemente al acercarte a Él, simplemente al estar cerca de Él. El problema es que con relativa facilidad, y esto es algo inexplicable, esto es algo que no se puede entender. Yo he sido protagonista de esto que voy a decir a continuación, y tú también seguramente. Y ni tú ni yo tenemos cómo explicar ese fenómeno. ¿Sabes cuál es el fenómeno? Que con relativa facilidad nosotros nos olvidamos de Dios, de su presencia inmaculada, que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. El mismo Señor Jesucristo lo prometió, y lo que el Señor promete lo cumple. Siempre ha sido así y siempre será. Y Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que yo sepa, el mundo no se ha terminado todavía. Está pronto a hacerlo, por lo que estamos viendo en el planeta, pero no se ha terminado. Por lo tanto, esa promesa aún está vigente. El Señor seguirá todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así que créelo, el Señor está a tu lado. Ahora, el detalle es: ¿lo estás percibiendo? ¿Lo estás aceptando? ¿Lo estás aprovechando esa afable presencia, esa bendecida presencia? ¿Sabes? Hemos caído en el error de ignorar su presencia, de perderlo de vista con relativa facilidad, como decía hace unos minutos atrás. Pero déjame decirte que ni tú ni yo somos los únicos, lamentablemente, que en esto hemos caído. ¿Recuerdan aquella tempestad que está descrita en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, entre los versos 35 y 41? El Señor Jesús, de noche, ya cansado después de todo un transitar, después de toda una agenda abarrotada que había tenido con aquellas multitudes, le dice a sus discípulos: vámonos a la barca y vayámonos al otro lado. Y mientras iban al otro lado, de repente se suscitó una tormenta,
una tormenta que son normales en ese mar de Galilea. Son normales por la geografía que rodea a ese mar, que no es un mar, sino más bien un lago, está rodeado por tierra. Así que, ¿qué pasó? Mientras se desataba aquella tormenta, la escritura dice que grandes paredes de agua se venían contra aquella frágil embarcación, aquella primitiva embarcación, y estaban amenazando con llevarla a pique, con hundirla. Y aquellos discípulos desesperados, hombres de mar, por cierto, conocedores de la mar, pero estaban colapsando ya. Su barca estaba colapsando ya. Estaban desesperadamente tratando de achicar, pero por más que achicaban, más agua entraba. Y esto, pues simplemente se rindieron. Y luego fue finalmente cuando ya sus fuerzas se agotaron, que se acordaron que Jesús estaba durmiendo plácidamente en aquella embarcación. Y entonces le dijeron: Señor, ¿qué está pasando? Señor, despiértate porque vamos a perecer. ¿Cómo es posible que duermas? ¿Cómo es posible que estés plácidamente dormido cuando nos vamos a morir? El Señor se levantó con aquella calma, dice la Escritura, y entonces con aquella autoridad suprema, la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del universo, entonces le dijo al viento y al mar: calla, enmudece. Y al instante, esa palabra me gusta mucho, al instante, no fue después, no fue un mes, un día, una hora, un minuto después, dice al instante, cuando Dios habló, porque la palabra de Dios tiene mucho poder, mucho poder. Y fue en ese instante cuando todo cesó. Aquella barca se niveló, las olas desaparecieron y hubo una completa paz aquella noche. Yo me he hecho la pregunta: ¿qué habría pasado si Jesús no se hubiese despertado? ¿O qué habría pasado simplemente si ellos no se hubiesen acordado de Jesús? Saben, esto es una conjetura muy personal, nada teológico, nada teológico. Es una conjetura de mía, personal. ¿Qué habría pasado? Yo personalmente creo que esa barca no se hubiese hundido, aunque Cristo no se hubiese despertado y aunque los discípulos no se hubiesen acordado de que Jesús iba allí. Y hay una razón, personalmente, repito, y es esta: el simple hecho de que Jesús iba allí. El simple hecho de que Jesús iba en esa barca garantizaba que esa barca efectivamente iba a llegar a un puerto seguro. Y esto es algo interesante para ti y para mí. La pregunta es: ¿ciertamente Dios, Cristo, va contigo en tu embarcación, en la embarcación de tu vida? Porque si Cristo va en la embarcación de tu vida, si Cristo va a bordo de tu vida, aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, aunque tu barca parezca que se va a hundir, que parezca que se va a partir en dos y te vas a ir al fondo del mar, aun cuando parezca todo eso, si Cristo va a tu lado, si Cristo va allí, la barca no se va a hundir. Tú llegarás a donde tengas que llegar, por la gracia de Dios. Y nuestro puerto, el que nos espera, es el puerto de eterna paz. El puerto donde nos espera nuestro Rey, nuestro Salvador, para darnos la más grata bienvenida a ese lugar de paz, a ese lugar de luz, inmaculado, santo, perfecto, donde viven los ángeles, donde vive Dios. Porque donde viva Dios, allí también debemos nosotros vivir. Donde vive Dios, ese también debe ser nuestro hogar, nuestro hogar. Por lo tanto, mi querido joven, en esta ocasión quiero preguntarte a ti, mi querido amigo, adulto, anciano, niño, todo el que me escucha, mi pregunta para ti es: ¿va Cristo contigo en la barca? ¿Va Cristo contigo allí? ¿Va el Señor a tu lado? ¿El Señor va contigo? ¿Te has asegurado de que en tu existencia Cristo va a bordo? Si la respuesta es no, no te detengas más. Invita a Jesús a venir. Él está a las puertas. Dice Apocalipsis 3:20 que el Señor está a la puerta y llama, tocando la puerta de tu corazón. Él es un caballero esperando que tú abras, que tú escuches primero la voz, que tú abras y le dejes entrar. Entonces allí, mi querido amigo y mi querida amiga,
estando ya el Señor Jesús contigo en la barca o en tu hogar o en tu vida, nada ni nadie podrá hundirte. Nada ni nadie podrá hacerte daño, porque Jesús, si algo te asegura, es justamente la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Él se llama Jesús, el Salvador, y está listo justamente para salvarte. Si tú me preguntas en esta hora, ¿qué necesita mi vida? Con categórica respuesta, te respondo, valga la redundancia, lo que más necesitas y con seguridad necesitas, así como yo también, es a Jesús. No necesitamos más, no necesitamos más, solo a Jesús. Por lo tanto, asegúrate de que Jesús va a tu lado. Que el Señor te bendiga. Te deseo muchas bendiciones y que sigamos gozándonos de su palabra durante toda esta semana. Un gran abrazo. Los quiero mucho.